En Colombia acaba de hacerse un anuncio que podría marcar un antes y un después en la política de seguridad del país. Las declaraciones del próximo ministro de Defensa no solo anticipan un cambio de rumbo, sino que dejan entrever una transformación profunda en la manera como se enfrentará el crimen, el terrorismo y el control del territorio nacional. Pero eso no es todo. También habló de revisar millonarios contratos, recuperar capacidades que, según él, fueron debilitadas durante los últimos años, y hasta confirmó que varios oficiales retirados injustamente podrían regresar a las fuerzas militares, una decisión que promete sacudir toda la estructura de mando. ¿Estamos ante el inicio de la mayor reestructuración militar de las últimas décadas? ¿Qué implicaciones tendrán estas decisiones para la seguridad de los colombianos y para el futuro del país? En este video analizaremos cada una de las declaraciones, los anuncios más importantes y las consecuencias políticas y militares que podrían desencadenarse en las próximas semanas. Quédate hasta el final porque hay detalles que muy pocos han analizado y que podrían explicar por qué este anuncio ya está provocando un intenso debate en Colombia. General, usted es hermano del general, usted es Jorge Eduardo Mora López, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cómo era hermano del general Jorge Mora Rangel? Éramos hermanos medios, Néstor. Él, Mora Rangel, yo Mora López, somos hermanos medios de parte de mi papá. En el primer matrimonio mi papá tuvo 2 hijos, él y una hermana, y en el segundo matrimonio de mi papá somos 4 hermanos y yo soy el menor. Ok. ¿Y se criaron ustedes juntos, los dos? Sí, nos llevábamos bastante edad. Él a los 14 años entró a la escuela militar, yo no había nacido. Pero sí, desde que yo nací, él estaba en el grado de capitán y tuvimos una relación estrecha. Siempre lo respeté, siempre le dije mi general, nunca dejé de decirle así. Y por supuesto que tuvimos una relación familiar, de hermanos. Pues con la diferencia que pues, desde que uno se hace soldado, pues uno casi no vuelve a su casa, pero sí, al entrar yo al ejército tuvimos mucho relacionamiento y manejo de familia y sobre todo de los temas de seguridad y defensa, que fueron los que compartimos durante mucho tiempo. Sí. ¿Usted le decía a su hermano mi general? Siempre, No me hasta diga. el último momento. Siempre se lo dije por respeto, por admiración, porque siempre fue la persona que me guió, que me orientó, que me dio todo en el ejército, la verdad. Yo lo admiré y creo que muchos compatriotas lo admiraron por lo que él hizo en unos momentos críticos que tuvo Colombia en la zona de despeje. Bueno, creo que fue una persona que marcó toda mi trayectoria de carrera por su ejemplo, por su trabajo que hizo al interior de las fuerzas militares, del ejército. Y siempre le dije así. Él me lo decía y yo le dije, no lo voy a dejar de decir así porque para mí usted siempre va a ser siempre en todos los grados, mi coronel. Y a medida que iba ascendiendo, nunca dejé de decirle de esa forma. General Mora, esa alusión a su familia, al legendario general Mora, su hermano el general Mora murió ¿hace cuánto? ¿Hace 4, 5 años? No, él falleció hace 7 meses, precisamente ayer. 7 meses, discúlpeme. Ayer fue la designación mía y él estaba cumpliendo 7 meses de haber fallecido. Esa es una bella, poética coincidencia, ¿no? Así es, Néstor. Sí. General, su hermano, el general Mora, fue uno de los generales más duros, más recios Troperísimo. en la historia reciente de las fuerzas militares de Colombia. No exento de controversias, un hombre con mucho temple y personalidad. ¿Usted es igual en eso a él, general Mora? Pues yo creería que sí, Néstor. La verdad, cuando uno en casa lo forman con principios, con valores, con respeto a los superiores, a sus padres, a los profesores, a la autoridad, pues son principios que lastimosamente se han perdido en una sociedad como la nuestra, pero que en casa nos los cimentaron, y creo que mantenemos ese perfil de respeto a la Constitución, a la democracia, y creo que es importante eso, ¿no, Julio? Perdón, Néstor. Sí, ministro, antes de hablar del presente y del futuro, quiero una ayuda de memoria. ¿Usted pidió la baja en su momento durante el gobierno del presidente Petro o lo sacó el presidente Petro del servicio activo? Ricardo, cuando llegó el presidente Petro hizo pues la barrida de varios generales, producto de que la organización que hicieron de la línea de mando pues no tuvieron en cuenta a más de 15 generales en su momento, la primera barrida. De acuerdo con la antigüedad, yo debería quedar en la línea de mando. Cuando a uno en el ejército, en la fuerza pública, que vivimos del honor y la dignidad, le nombran por delante suyo en antigüedad una persona que es menos antigua, que usted le lleva casi 1, 2, 3 años de antigüedad,
pues lo mínimo que uno tiene que hacer es retirarse. Yo pedí el retiro por voluntad propia, tan pronto vi que nombraban a otras personas que tenían menos antigüedad. Eso es una manera sutil de decirle a usted, no lo vamos a tener en cuenta. Hay gente que se quedó, ¿no? Muchos generales que se quedaron ahí y que incluso todavía están algunos, ¿no? Entonces los dejan en cargos administrativos, en cargos sin ninguna trascendencia, y por Dios, yo no comparto eso, más cuando usted ha hecho méritos y ha hecho una carrera marcada con muchas acciones dentro de lo que se maneja en el sector de seguridad y defensa. Para mí eso es una humillación y yo no lo iba a aceptar. Me iba a quedarme ahí en el ejército haciendo que cuando yo siempre he ocupado cargos de responsabilidad. Sí. Nunca tuve un cargo administrativo, siempre estuve manejando y conduciendo la guerra en todos sus niveles, de manera de que para mí era una ofensa dejarme por ahí en algún cargo administrativo. Yo no entré al ejército para eso, de manera de que por eso pedí el retiro por voluntad propia. Ministro, Uno de los anuncios que más impacto generó del ministro de Defensa designado fue la posibilidad de reintegrar a oficiales que, según él, fueron retirados injustamente durante el gobierno de Gustavo Petro. Para entender esta decisión hay que regresar a 2022. Cuando Petro llegó a la presidencia, realizó una de las mayores reestructuraciones de la cúpula militar de los últimos años. Decenas de generales y almirantes salieron de las fuerzas militares con el argumento de construir una nueva línea de mando acorde con su política de seguridad y la llamada paz total. Sin embargo, muchos interpretaron esas salidas como una depuración por falta de afinidad con el nuevo gobierno. El propio general Jorge Eduardo Mora explicó que decidió retirarse cuando oficiales con menor antigüedad fueron ascendidos por encima de él, pues consideró que era una señal de que no sería tenido en cuenta y que permanecer en cargos administrativos sería una humillación. Ahora el panorama cambia por completo. El ministro anunció que estudia el regreso de generales, coroneles y tenientes coroneles con amplia experiencia en inteligencia y operaciones, argumentando que durante estos años se perdió un conocimiento estratégico valioso para enfrentar a los grupos armados. La decisión, sin embargo, también implicaría reorganizar la actual línea de mando y podría generar cambios importantes dentro de las fuerzas militares. Mientras unos consideran que se trata de hacer justicia con oficiales retirados por razones políticas, otros creen que podría abrir un nuevo capítulo de controversia. Lo cierto es que el contraste entre ambos gobiernos es evidente. En 2022 se apostó por renovar la cúpula militar. Ahora, el nuevo gobierno plantea recuperar parte de quienes salieron, convencido de que su experiencia será fundamental para fortalecer nuevamente la seguridad del país. usted es el jefe de la Comisión de Empalme, bueno, que está suspendido, del empalme en el sector defensa del presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Qué va a cambiar desde el 7 de agosto en materia de seguridad para los colombianos? Lo primero que tenemos que recobrar es devolverle a nuestra fuerza pública la moral combativa, el renacer de la moral combativa. Cuando la cabeza principal de nuestra fuerza pública, que es el presidente de la República, no ejerce un liderazgo integrador, cuando no demuestra en todos sus actos ese respeto, ese apoyo que debe tener un mandatario sobre su fuerza pública, sobre los soldados y policías de la patria, pues a partir de ahí viene una desmoralización. Y este gobierno se caracterizó por eso, ¿no? Recordemos que más le daba preponderancia a los bandidos en tarima, quitándoles las órdenes de captura, inclusive a veces lamentando la muerte de algunos cabecillas. Recordemos que la muerte y el asesinato de nuestros soldados de la patria. Yo he hecho esta anécdota, la he dicho varias veces. ¿Cómo es posible que nunca vimos nosotros al presidente de la República cargando el féretro de un soldado vilmente asesinado durante este periodo? Creo que nosotros vimos a anteriores gobiernos mandatarios asistiendo a la última morada de un héroe de la patria, entregándole su bandera a su madre, a su esposa, a sus hijos, a las viudas, a los huérfanos. Esto no lo hizo el presidente Petro, por el contrario, eran humillaciones permanentes. Llegaba tarde a las ceremonias, se quedaba sentado como un monarca cuando un general se le paraba a presentársele. En fin, una serie de humillaciones que eso hace que la moral combativa se pierda. Todo viene de la cabeza. Por eso, con la llegada del doctor Abelardo de la Espriella vamos a recobrar eso, porque van a ver un líder innato, una persona que desde su campaña, con sus símbolos, con su saludo en homenaje a los soldados, con su frase de firme por la patria, es un homenaje a los héroes de la patria. Y ahora con el nombramiento de un ministro de Defensa, soldado de la patria, hace parte de ese gran compromiso que tiene nuestro próximo presidente a partir del 7 de agosto con los héroes de la patria. Es la reivindicación
de los héroes de la patria, para que el pueblo colombiano se dé cuenta que a través de ellos es que vamos a recobrar la seguridad y la protección de los colombianos. Eso es lo primero, Ricardo. Sí. También tenemos que hacer un gran énfasis en empezar a recuperar de manera avanzada y rápida el control territorial. Hasta el último centímetro de nuestro territorio debemos recuperarlo. Importantísimo también el tema de la transparencia. Durante estos 4 años han habido muchos escándalos al interior del sector defensa, en contratos, en malas inversiones, en destinación de recursos, en capacidades que en realidad no son importantes, por el contrario, han destruido otras como la inteligencia, como la aviación. Y otro punto importantísimo es que necesitamos recuperar las capacidades críticas de la fuerza pública. Estas 4 líneas son ¿Qué quiere fundamentales. decir, General Mora, qué quiere decir capacidad crítica de la fuerza pública? Por ejemplo, sistemas como el de inteligencia, como el de aviación. Incluso, Néstor, nuestros soldados tienen un debilitamiento y una obsolescencia en elementos básicos, en armas básicas para la guerra en el campo de combate. Entonces, estas capacidades críticas vamos a recuperarlas porque en realidad el grado de obsolescencia al que ha llegado la fuerza pública es inmenso. Le han dado prioridad a la compra de una serie de elementos del nivel estratégico que son importantes, pero primero lo primero. El colombiano se está quejando del hurto, del homicidio, del asesinato, de la seguridad ciudadana, se está quejando de la presencia de los bandidos en sus caseríos, en sus veredas, en sus corregimientos. Y eso se llega ya es con el hombre, con la presencia del hombre y con sus capacidades básicas, esenciales, tecnológicas. El tema de lo que está sucediendo con la guerra de drones. Ahí es donde se debe focalizar los recursos del sector defensa. Ministro, ¿qué va a pasar con los bombardeos? Este gobierno los frenó en gran medida, argumentando la defensa de los derechos de los menores de edad reclutados ilegalmente por los grupos criminales. A pesar de eso, Medicina Legal reveló que 65 menores han muerto durante este gobierno en ese tipo de operaciones. ¿Qué cambio va a haber frente a los bombardeos a partir del 7 de agosto? Ricardo, los bombardeos son una herramienta eficaz en la lucha contra el terrorismo en Colombia. A través de la historia se ha demostrado. Es a lo que más le tienen miedo y por eso, desafortunadamente, utilizan a los menores de edad en sus campamentos como escudos humanos, como manera de contrarrestar los bombardeos. Uno de los ejes centrales del nuevo Ministerio de Defensa será recuperar las capacidades militares que, según el ministro designado, se deterioraron durante los últimos 4 años. No se trata únicamente de aumentar el número de soldados o policías en las calles. El objetivo es reconstruir las herramientas estratégicas que permiten anticiparse al crimen y recuperar el control del territorio. La primera capacidad que buscará fortalecerse será la inteligencia militar. El ministro afirmó que este sistema fue debilitado y que es indispensable volver a contar con equipos altamente especializados para identificar las estructuras criminales, anticipar atentados y golpear a los cabecillas de los grupos armados antes de que puedan actuar. Un segundo frente será la recuperación de la aviación militar. Helicópteros, aeronaves y sistemas de movilidad aérea volverán a ocupar un papel fundamental para transportar tropas, realizar operaciones en zonas de difícil acceso y brindar apoyo a las unidades que enfrentan a los grupos ilegales en distintas regiones del país. También se anunció un proceso para modernizar el equipamiento básico de los soldados. Según el ministro, muchas unidades enfrentan un preocupante nivel de obsolescencia en armamento, comunicaciones y equipos de combate, por lo que la prioridad será dotar a las tropas de las herramientas necesarias para cumplir sus misiones con mayor eficacia. Otro aspecto clave será el regreso de personal con amplia experiencia. El gobierno estudia reincorporar oficiales retirados que conocen las organizaciones criminales, poseen experiencia en inteligencia y han dirigido operaciones de alto impacto. La idea es recuperar ese conocimiento estratégico para acelerar la reconstrucción de las capacidades militares. Finalmente, el nuevo gobierno buscará devolver la moral combativa a las fuerzas militares. Para el ministro, una institución respaldada por su comandante en jefe, con mejores equipos, mayor capacidad de inteligencia y liderazgo operativo, estará en mejores condiciones para enfrentar los desafíos de seguridad que vive Colombia. En conclusión, la estrategia no solo apunta a recuperar territorios, sino también a reconstruir una fuerza pública con mayor preparación, tecnología,
movilidad y capacidad de respuesta frente a las amenazas que enfrenta el país. Pero no solamente los bombardeos son eficaces, aquí lo que ha sucedido es que se ha dado una libertad de acción a los grupos armados porque no hay operaciones ofensivas contundentes y constantes en las regiones que les impidan respirar. Los bandidos hacen actos terroristas, colocan bombas y hacen este tipo de acciones terroristas cuando tienen la libertad de acción, cuando no hay una presión constante por parte de la fuerza pública en profundidad, en sus guaridas, en sus campamentos. Y esa profundidad ahí es donde se llega con los apoyos aéreos, con la movilidad aérea y con los bombardeos. Cuando usted ataca sus madrigueras, cuando usted tiene operaciones permanentes y contundentes sobre ellos, pues esos bandidos y terroristas no van a tener el tiempo suficiente de poder planear, organizar y ejecutar acciones terroristas en las ciudades y en las regiones como lo hemos visto. ¿Se va a mantener el contrato con la empresa Saab para la compra de aviones de guerra Gripen para la Fuerza Aeroespacial Colombiana? Esto es uno de los aspectos que hemos mirado de manera detallada. Hemos recogido información abierta, información cerrada también que al interior del sector defensa nos han personas, fuentes, gente que está preocupada de lo que ha sucedido en materia de contratación y el tema de la compra de los Gripen es una de ellas. Nos han hecho llegar una serie de documentación. Hoy teníamos focalizado eso y otros contratos. Se suspendió el empalme, pero tenemos listo un derecho de petición con 470 preguntas focalizadas directamente a contratos, a inversiones, a una serie de irregularidades que hemos encontrado desde hace más de 7 meses que venimos planeando este empalme. Esto no es improvisado, Ricardo. Aquí hemos hecho un trabajo serio, minucioso, detallado, recibiendo información de medios abiertos, de muchos medios de comunicación, de ustedes, recopilando en detalle cada uno de los aspectos relacionados con lo que este gobierno ha hecho en el sector defensa. Y hoy iniciábamos, pero tenemos las herramientas que nos da la Constitución y el orden jurídico en Colombia. Hoy vamos a instaurar un derecho de petición, vuelvo y reitero, con 470 preguntas para esperar respuesta, que nos entreguen documentos, que nos expliquen qué es lo que ha pasado con los dineros del sector defensa. Vale. Señor ministro, una pregunta final. El momento político pues es de máxima tensión, entre otras cosas, por esta razón que usted menciona, porque se acaba de suspender esta mañana el empalme. Y el presidente Petro, como usted sabe mejor que yo, ministro, está en plan de no reconocer los resultados, de decir que el presidente ganador de las elecciones fue Iván Cepeda. ¿Usted qué va a comandar, señor ministro, a las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Qué van a hacer si el presidente Petro insiste en este desconocimiento del resultado electoral? ¿Qué debería pasar en Colombia? Bueno, hasta el 7 de agosto mi llamado es al mando institucional, al comandante general de las fuerzas militares, al ministro, a los comandantes de fuerza, al director de la policía, que no se les olvide que ellos tienen una lealtad a la Constitución, al artículo 217, y que son responsables por proteger a los colombianos y por hacer cumplir el orden constitucional. Ellos finalmente, pase lo que pase, esperemos que esto no suceda y que recapacite el presidente, el senador Cepeda, que entiendan que el país no puede seguir en ese rumbo de estar siempre contrariando la Constitución y respetando el orden constitucional y respetando la separación de poderes, que durante todo este gobierno lo hemos visto los colombianos. Pero en el caso de la fuerza pública lo que necesita es que haya una lealtad a la Constitución. Y después del 7 de agosto, evidentemente, ya como ministro de Defensa, con una cúpula nueva, pues iniciaremos a hacer valer la constitucionalidad en Colombia. Es el ministro de Defensa que va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas de Colombia a partir del 7 de agosto, el general en retiro Jorge Eduardo Mora. ¿Usted vuelve al servicio activo, general Mora, a propósito? Estamos en esa revisión, Néstor, pero ahora hay una gran posibilidad. Una gran posibilidad que sería como... pero esa es la noticia. General, ¿cómo volvería al servicio activo? Pues reintegrándonos, Néstor. Estamos mirando... Reintegrándonos a usted y a cuántos. Estamos en un estudio de hojas de vida de algunos generales, coroneles, tenientes coroneles que injustamente fueron retirados por este gobierno y es gente valiosa que necesitamos en estos momentos críticos para el país, sobre todo en materia de seguridad y defensa. Como ya lo dije, la inteligencia fue destruida. Hay generales, coroneles, tenientes coroneles mayores extraordinarios que conocen al enemigo, que saben de inteligencia, que fueron retirados de manera premeditada e intencional. Esta gente tiene que regresar para repotencializar la inteligencia, que es fundamental, son los ojos. Me imagino, general, que estamos hablando de decenas.
No, no creería tanto, pero sí hay un número grande. Más o de- menos, más o menos cuántos, es que ya le voy a explicar por qué mi insistencia, de más o menos de cuántos estamos hablando. No, Néstor, no puedo darte la cifra, Pero pero sí estamos haciendo un estudio 10, en todos los 15, grados, ¿no? Pues depende de los grados y del caso y la circunstancia y la necesidad del servicio que tengamos. ok, eso significaría, pues por razones de línea de mando, por razones de antigüedad, cambiar todo la estructura hoy No, pues de línea claro. de mando ¿Departamento de descabezados? en el, ¿Por antigüedad o no? Seguramente la línea de mando completa tiene que cambiar y habrán los cambios necesarios que en este análisis que estamos haciendo, revisando sobre todo las capacidades que necesita la fuerza pública para recobrar esto que hemos hablado en este espacio, ¿no? Entonces, aquí va a haber es mucho criterio. Aquí va a haber también sacar despolitizar a la fuerza pública. Lo que nosotros estamos pensando no es en mirar a la persona si estuvo a favor o en contra del gobierno. Estamos mirando son sus capacidades, su perfil, sus condiciones para la estructura de una estrategia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que tenemos perfectamente estructurada. Aquí hay criterio, aquí hay extrema coherencia, Néstor. Y así llegamos al final de este análisis, pero también al comienzo de una nueva etapa para la seguridad de Colombia. Las decisiones anunciadas por el nuevo ministro de Defensa no son cambios menores ni simples ajustes administrativos. Estamos hablando de una estrategia que busca reconstruir las capacidades militares del país, recuperar la inteligencia, fortalecer la aviación, modernizar el equipamiento de las tropas y devolver el protagonismo a quienes, según el nuevo gobierno, cuentan con la experiencia necesaria para enfrentar a las organizaciones criminales. Sin embargo, los anuncios generan una gran pregunta. ¿Será suficiente para devolverle la tranquilidad a los colombianos? Porque durante los últimos años el país ha vivido un deterioro evidente del orden público. Municipios que antes estaban bajo control del Estado hoy vuelven a enfrentar la presencia de grupos armados ilegales. Las extorsiones aumentan, los atentados contra la fuerza pública continúan. El reclutamiento de menores sigue siendo una realidad y miles de familias viven con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá mañana. Frente a ese panorama, el nuevo gobierno asegura que llegó el momento de cambiar el rumbo. Su apuesta es fortalecer a las fuerzas militares para que recuperen la iniciativa operacional y vuelvan a ejercer control efectivo sobre todo el territorio nacional. Pero una cosa son los anuncios y otra muy distinta serán los resultados. El verdadero desafío comenzará el 7 de agosto. A partir de ese momento, todas las promesas tendrán que convertirse en acciones concretas. Los colombianos no medirán el éxito de este gobierno por la cantidad de generales que regresen al servicio, ni por los discursos pronunciados desde el Ministerio de Defensa. Lo medirán por algo mucho más importante. Si vuelven a sentirse seguros al salir de sus casas, al recorrer las carreteras, al trabajar en el campo o al vivir en regiones que durante años han sufrido la violencia. También será fundamental observar cómo se desarrollan los primeros meses de esta nueva estrategia. ¿Logrará el gobierno recuperar territorios dominados por estructuras criminales? ¿Se fortalecerán realmente los sistemas de inteligencia? ¿Volverán las operaciones ofensivas contra los grupos armados? ¿Habrá una reducción en los homicidios, las extorsiones y los secuestros? Todas esas preguntas empezarán a responderse muy pronto. Lo que nadie puede negar es que Colombia entra en una etapa completamente distinta. Después de 4 años con una visión de seguridad que generó intensos debates, el país presencia un cambio de dirección que promete devolver el protagonismo a la fuerza pública. Para unos representa una esperanza de recuperar el orden. Para otros será un modelo que deberá demostrar con hechos que puede ofrecer mejores resultados. Y precisamente ahí estará nuestro compromiso. En este canal no nos quedaremos únicamente con los anuncios, vamos a seguir de cerca cada decisión, cada nombramiento, cada operación y cada resultado para que usted tenga toda la información y pueda sacar sus propias conclusiones con base en los hechos. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que este fortalecimiento de las fuerzas militares permitirá recuperar la seguridad en Colombia? ¿Considera acertado el regreso de oficiales con experiencia? ¿O piensa que el país necesita una estrategia diferente para enfrentar los desafíos actuales? Déjenos su respuesta en los comentarios. Nos interesa leer todos los puntos de vista porque un debate respetuoso siempre enriquece el análisis.
Si este contenido le aportó información valiosa, le invitamos a apoyarnos con un me gusta, compartir este video con familiares y amigos y suscribirse al canal si aún no lo ha hecho. Su apoyo nos permite seguir realizando análisis profundos, investigando los temas que realmente impactan al país y manteniéndolo informado sobre los acontecimientos que marcarán el futuro de Colombia. Gracias por acompañarnos una vez más. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a nuestras fuerzas militares y de policía, y que Dios bendiga a Colombia. Nos vemos en un próximo video con más análisis, más contexto y toda la actualidad nacional. Hasta la próxima.